Regresamos a Primero Noticias y ya tengo en el estudio a mi invitado del día de hoy, que es Guillermo Vázquez, secretario general de Copey en Monagas. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy... Placer tenerte aquí para conversar sobre generalidades que están ocurriendo en el país con todas estas crisis, la llamada guerra económica también. Pero vamos a comenzar con la parte local. Háblame un poco de las actividades que está haciendo el partido que representas acá en la entidad. Bueno, fíjate lo siguiente, yo creo que el caso de Copey y de cualquier organización política, en el momento que vive Venezuela, en un momento tan difícil como el que vive el país, tiene que ser escuchar a las bases. Nosotros ahorita estamos en un proceso de escuchar a nuestros dirigentes en las parroquias, a nuestros dirigentes en los municipios, solidarizarnos con ellos ante la gravísima crisis que vive el país, escuchar de las propias bases cuál es el sentir, cuál es en este momento la angustia, cuál es en este momento la prioridad del pueblo, de la gente, en los distintos sectores. Y yo creo que los políticos tienen que escuchar más de lo que hablan. Yo creo que hablar, por supuesto, es muy importante, porque es necesario comunicar, pero hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a las personas, hay que escuchar el sufrimiento de la gente, hay que escuchar los planteamientos de la gente. Nosotros estamos en este momento en un proceso de escuchar, de conversar, luego de la importante victoria que obtuvimos el 6 de diciembre, donde en el caso de Monagas pues logramos obtener una gran mayoría de 4 diputados de los 6 que estaban en disputa. Luego de este triunfo electoral nos conseguimos con una amarga realidad, que es la realidad del país. Exacto. La realidad del país que sigue empeorando. Nosotros tuvimos un año 2015 muy difícil, tuvimos un año 2015 muy complejo y lamentablemente todo indica que el año 2016 va a ser peor. Tú que estás visitando las comunidades, ¿qué te dice la gente de lo que visualiza para el año 2016? ¿Cuáles son las expectativas? Si hay expectativas positivas, expectativas negativas, ¿qué es lo que está pasando en las bases, en el pueblo? Mira, fíjate lo siguiente, hay mucha desesperanza en la gente, mucha desesperanza, mucha mortificación, mucha angustia. Las personas están viviendo en este momento una situación muy difícil porque no hay perspectiva de que la grave situación que hoy se vive se pueda resolver. Se puede resolver a corto, a mediano y a largo plazo. Y la razón por la que no hay perspectiva es porque no hemos iniciado el proceso para cambiar lo que estamos viviendo. Es un proceso que no es fácil, pero es que ni siquiera lo hemos iniciado. Ni siquiera lo hemos iniciado porque la gravísima situación que hoy vive el país se consigue con un gobierno que niega que estamos en esta situación, que se niega a reconocer el fracaso tremendo del modelo económico que implantó en el país, un modelo económico que acabó con lo poquito que se producía en el país, que favorecía las importaciones, el modelo de importaciones, y que se podía sostener cuando el país tenía una inmensa cantidad de dinero producto del ingreso petrolero que era muy alto. En estos momentos bajan los precios del petróleo y ahora el país no tiene cómo importar lo que nosotros no comemos, cómo importar las medicinas que nosotros necesitamos, que los venezolanos necesitan, y cómo importar la materia prima para lo poquito que se produce en el país. La situación es muy compleja, es dramática, es muy grave. El año pasado, para que tengas una idea, Luis, que fue un año muy malo, un año donde los precios del petróleo bajaron, en el país se manejaron o se recibieron 40.000 millones de dólares por ingresos petroleros. Todo indica que este año vamos a recibir quizás la mitad de lo que se recibió en el año 2015. ¿Esto justificaría los aumentos continuos de los productos de la cesta básica? Porque a veces tú vas hoy al supermercado, al mercado, compras algo a un precio, pero vas mañana o la semana siguiente y esto ha aumentado de una manera dramática. ¿Esto justifica fíjate qué es lo que pasa. Tenemos un país en donde el gobierno nacional, el Banco Central de Venezuela, emite dinero, papel moneda, emite bolívares. Y la gente tiene bolívares en la calle, la gente tiene bolívares. ¿Qué es lo que pasa? Eso hace que aumente la demanda de productos. La gente tiene dinero y quiere comprar. Pero no producimos lo suficiente para satisfacer esa demanda. Pero también el poder adquisitivo es bajo ahorita. Por supuesto, porque la oferta es menor que la demanda y eso hace que los precios aumenten. Nosotros no producimos lo suficiente, ni tenemos el dinero para importar lo suficiente para satisfacer las necesidades del venezolano.
La gente tiene un dinero que no vale absolutamente nada, intenta ir a comprar cosas, no hay suficientes productos, no hay suficientes bienes y servicios a disposición de la gente y entonces hace que los precios aumenten. No sé si tú recuerdas un dicho por allí muy famoso, que te crees la última gaseosa del desierto. Eso es clarito, Luis. Si yo tengo la última lata de refresco bien frío en un desierto y vienen 100 personas y las 100 personas tienen dinero en el bolsillo para comprar ese refresco y yo soy el único que tiene el último refresco, ¿en cuánto lo puedo vender? Lo puedo vender al precio que yo quiera. Ahora, si hay 100 kioscos, todo full de refresco, yo no puedo poner el precio que me dé la gana, porque la gente va y tiene otra opción. El problema es que al no tener una producción que satisfaga las necesidades de la gente, la demanda de la gente, pues las personas colocan los precios que les da la gana y los precios aumentan. Yo te doy un ejemplo clarito para que el pueblo lo entienda. Cuando hay temporada de mango en Maturín, los mangos se caen solos. Se caen en la calle, tú los ves en la calle los mangos. ¿Puedes tú vender un mango al precio que te dé la gana? No lo puedes vender porque hay mucho. O sea, la situación del país es que no producimos lo suficiente para poder equilibrar la oferta y la demanda y que los precios se puedan mantener en el tiempo. ¿Por qué crees tú que se cayó este sistema de producción que tenía Venezuela? Bueno, si no muy por encima, situada en un buen sitial a nivel latinoamericano. Fíjate, Luis, para nadie es un secreto que el problema de Venezuela, de la dependencia del petróleo, no es nuevo. Venezuela es un país monoproductor de petróleo, nuestra fundamental riqueza está fundamentada allí, nuestra producción está fundamentada en el petróleo, y ese era un mal que veníamos arrastrando de los gobiernos anteriores. Este gobierno, cuando llegó al poder, una de sus promesas electorales era que eso iba a cambiar. Una de sus promesas electorales era que en Venezuela íbamos a tener una gran potencia, donde íbamos a producir, íbamos a seguir el consejo del maestro Arturo Larpietri, que decía que había que sembrar el petróleo. Este gobierno hizo exactamente todo lo contrario. Lo poquito que producía el país lo terminó de acabar con la producción nacional y empezó a favorecer una economía de puertos, una economía de importaciones, haciéndole mucho daño al productor nacional. Tú veías que traían pollo de Brasil, que traían carne de Uruguay, y terminaron acabando con la producción nacional. Terminaron acabando con lo poquito que se producía. Hay ejemplos. Venezuela fue un gran productor de papel. El papel venezolano era considerado uno de los mejores papeles del mundo. Bueno, en este momento pues hay un gran ejemplo del fracaso. Otro ejemplo es el cemento. Venezuela se daba el lujo de tener un cemento de muy buena calidad y a muy bajo costo. Y el venezolano ahora ni se consigue. Y ahora no se consigue. El venezolano era un constructor popular. El venezolano construía mucho. Cuando lograba agarrar los realitos de las utilidades, entonces le hacía la piecita a la casa y la iba mejorando. Bueno, en este momento no se consigue cemento. La empresa de cemento, que era privada, el gobierno la nacionalizó y en estos momentos pues no se consigue cemento porque lo que había es un gran guiso, un gran negocio detrás de eso. Entonces, no podemos resolver el problema del país si el gobierno no reconoce, si el gobierno no entiende, si el gobierno no le dice a los venezolanos, señores, fracasamos y estamos dispuestos a enmendar este error y estamos dispuestos a tomar las medidas que hay que tomar. Me tengo que ir a una breve pausa, Guillermo, y al regreso seguimos conversando sobre este y otros temas que se están discutiendo actualmente en la Asamblea Nacional. Estoy conversando con Guillermo Vázquez, secretario general de COPEI en el estado de Monagas. Ya venimos. La vida es una y es un carnaval, no hay que sufrir, no hay que llorar. La vida es una y es un carnaval, la vida es una y es un carnaval. Les recuerdo que estoy conversando con Guillermo Vázquez, secretario general del partido COPEI en Monagas. Guillermo, vamos a hablar un poquito acerca de lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional, las leyes que se están discutiendo, están quizás poniendo prioridades. Se comenzó con el tema económico, después la propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela y ayer la ley de amnistía. También se ha discutido un poco de la inseguridad. ¿Crees tú que han ido en orden de prioridades con respecto a lo que realmente necesita que se discute en el país? Mira, la Asamblea Nacional tiene que ser el foro del debate de los graves problemas que están en el país. Indudablemente que la prioridad en este momento de todos los venezolanos es la gravísima crisis económica de la cual te hablaba anteriormente, que nos está llevando a una situación muy peligrosa, muy grave, que no le conviene a nadie,
y que es impredecible. La grave crisis económica, si no la abordamos, hoy, no empezamos a abordarla desde ahorita, no hay que esperar más, nos puede llevar a una situación impredecible. El tema de la ley de amnistía es una cuestión que tiene que ver con los valores fundamentales de la dignidad de la persona humana. Hay personas que están presas por su forma de pensar y eso es inaceptable, Luis. Eso es inaceptable. Quizás en el país el tema que más preocupa es el tema económico, pero para las familias de las personas que están presas, por su forma de pensar, eso es una prioridad. Pero fíjate, y eso fue una bandera además y fue una propuesta y siempre se dijo que se iba a plantear así. Y entonces hay que ser consecuente con lo que se dice, hay que ser coherente con lo que se ofreció. pero fíjate algo, la ley de amnistía tiene dos vertientes, pues la de, por un lado está Lilian Tintori, que dice que ya hay una vía para reconciliar el pueblo, pero por otro está el comité de víctimas de las guarimbas, las llamadas guarimbas, que está en contra de esta ley, porque quizás a quien, según señalan las leyes, fue el causante de la muerte del esposo, del hijo, de la estudiante, va a salir en libertad. Y que también la ley podría contemplar 20 delitos para que queden exentos. Mira, fíjate, los procesos para reconciliar a los países que están en una situación tan compleja como Venezuela no son fáciles. Exacto. No son fáciles y no lo han sido nunca. Yo me siento orgulloso además de ser heredero de un gran venezolano, fundador de nuestra organización política, que contribuyó a que en Venezuela se pacificara el país cuando la época de la guerrilla, que fue el doctor Rafael Caldera en su primer gobierno. No es fácil. Cuando tú hablas de víctimas de esos eventos muy lamentables que ocurrieron en el país, las víctimas fueron de lado y lado. Son venezolanos y un venezolano que haya perdido la vida duele, sea cual sea su posición política. Exacto. Incluso hubo gente que no tenía absolutamente nada que ver y que terminó siendo víctima de eso. Pero, Luis, hay que dar pasos hacia la reconciliación nacional. Las medidas que hay que tomar en el país, las medidas económicas que van a tener una repercusión social muy dura en los venezolanos, no se pueden tomar en un clima de confrontación política como el que tiene Venezuela. Pero ¿cómo? El gobierno debe ser el primer interesado en que haya reconciliación para poder tomar las medidas, porque las medidas son muy duras. Pero ¿cómo se logra logra esto en la Asamblea Nacional? Si tú ves los debates a través de los canales televisivos que lo transmiten, del canal, bueno, vamos a decirlo una buena vez, a través de Globovisión que lo está transmitiendo, ves las intervenciones de lado y lado, y entonces todo pareciera ser como que tú me dices que yo te digo, tú me dices que yo te digo, y en eso se va toda la discusión. ¿Cómo se logra entonces llegar a un acuerdo? Porque por lo que yo he visto, lo único en que están todos de acuerdo es cuando hay una moción de duelo o un día festivo, una conmemoración, que todos votan a favor. Pero con esta polaridad, esta polarización que existe en Venezuela, ¿cómo se logra poder unificar a todas las partes? Mira, te repito, no es fácil. El primer paso lo tiene que dar el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional es quien gobierna, es el encargado de garantizar en el país la paz, de garantizar en el país la armonía, de garantizar en el país el buen funcionamiento de las instituciones, y el gobierno nacional debería ser el que dé el primer paso para garantizar la reconciliación nacional. Y la Asamblea Nacional tiene que ser, por supuesto, un foro de debate donde va a haber diferencias, Luis, eso es normal. Exacto. Va a haber diferencias porque precisamente ahí está plasmado lo que está pasando en la sociedad venezolana. La sociedad venezolana fue polarizada, en mi modo de verlo, como una estrategia política de quienes nos gobiernan actualmente, que desde que llegaron al poder se decidieron dividir al país en dos y le hicieron mucho daño a Venezuela. Además que manejaron inmensa riqueza, las riquezas más altas de nuestra historia, dividieron al país entre buenos y malos, patriotas y apátridas, y al final hicieron mucho daño porque la solución de los problemas del país requieren de todos nosotros. Y además los problemas que estamos viviendo los venezolanos no distinguen. Los venezolanos, cuando van a ir a una farmacia y no consiguen los medicamentos para su ser querido que se encuentra enfermo, el medicamento no aparece por arte de magia para los que son de una tolda o aparece para otros. La realidad es que todos estamos viviendo esta grave crisis. Exacto. Y nos corresponde a todos resolverla. Yo sí creo que la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias. La dirigencia política tiene que entender el momento que se vive. Yo creo, Luis, yo estoy convencido que por lo menos en el lado de la unidad democrática, si el gobierno da una muestra de rectificación real, verdadera,
hay total y absoluta disposición de la Unidad Democrática de dialogar y de buscar una solución, siempre y cuando sea sincera y que no sea pretender continuar el mismo modelo equivocado, como fue ese decreto de emergencia económica. El problema del país no se resuelve con un decreto, el problema del país se resuelve con un cambio de modelo total, un cambio de modelo absoluto, que implica en primer lugar una palabra clave y mágica en materia económica, que es confianza. Confianza. ¿Cómo tú generas confianza en las inversiones? Para que en este país vengan inversiones nacionales, extranjeras, privadas y públicas. Este país tiene un gran potencial. Si la mayoría de los venezolanos, si la mitad de los venezolanos que tienen el dinero afuera observan que en el país hay condiciones para invertir, yo estoy convencido que por lo menos la mitad de los venezolanos regresa sus capitales al país. El problema de Venezuela requiere de un gobierno que entienda que el problema es económico, pero tiene que empezar, parece mentira, con una postura política distinta, que es bajar el lenguaje y el mensaje de confrontación. En nada contribuye los periódicos que abrimos el día de hoy, los venezolanos, y observamos al presidente Maduro atacando al principal empresario de Venezuela, al empresario que produce los alimentos, los poquitos alimentos que se consiguen en este momento en el país. Es dramático, pareciera que el gobierno tiene un manual de lo que no se debe hacer, y eso preocupa. Y está haciendo lo que no se debe hacer. Eso preocupa muchísimo. Mira, a veces uno se siente frustrado de que en un momento como este, caramba, no entienda la dirigencia nacional que tiene que dar un viraje total a lo que vienen haciendo, que lo que vienen haciendo está malo. Eso es como cuando tú vas en el carro y te equivocas en la dirección y no quieres reconocer que te equivocaste, te pelaste una entrada y seguiste derecho, y te están diciendo, mira, te equivocaste. No, yo no me he equivocado, yo voy bien, y sigues dándole derecho y sigues dándole derecho. ¿Tú crees Eso es lo que está haciendo el gobierno? ¿Crees tú que el gobierno lo que está haciendo es experimentar a ver si logra la solución mágica sobre la crisis económica? Esto me lo vas a responder luego de la pausa. Estoy conversando con Guillermo Vázquez, secretario general del partido COPEI en el estado Monagas. Ya venimos. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía. A volar, ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores. Ya para el final de nuestra entrevista con Guillermo Vázquez le dejé al aire una interrogante. ¿Crees tú que el gobierno lo que está haciendo es experimentar a ver si en materia económica por fin salimos de la crisis que tenemos? Mira, más que experimentar es continuar con lo que ya ha venido haciendo. Lo ha venido haciendo desde el primer momento que llegó al poder, desde el año 99. Estamos viviendo nosotros esta situación. Y esta es la consecuencia de un modelo económico equivocado, y lo que está el gobierno es repitiendo lo mismo. Einstein decía que solamente un tonto piensa conseguir resultados distintos haciendo la misma cosa. Haciendo la misma cosa no vas a obtener resultados diferentes. ¿Qué piensas tú que es lo que debe hacer el gobierno para tratar de solventar la situación actual? Mira, tiene que tomar medidas a corto, mediano y a largo plazo. A corto plazo, lo primero es reconocer que hay que darle un viraje al país, darle un mensaje de confianza a los venezolanos, darle un mensaje de confianza a los inversionistas. Incluso el gobierno puede convocar, el mismo gobierno, a un nuevo gobierno, a un gobierno conformado por los mejores venezolanos. Incluso puede ser el mismo presidente de la República el que lo haga, que diga, mire señores, yo me he dado cuenta que aquí hay grandes venezolanos en materia económica, pues usted va a ser ministro de Economía, y reconocer que este gobierno y este modelo económico fracasó. Eso sería un excelente paso. Eso haría que inmediatamente se genere un clima de confianza en el país, que el gobierno comprendió y entendió que el país necesita un cambio y un viraje. ¿Por qué se repite tanto el concepto de guerra económica? Precisamente porque el gobierno no quiere reconocer que estamos así, producto de un modelo económico equivocado, y ha buscado una excusa, y la excusa es la guerra económica. Pero como esa excusa no la cree nadie, lo que hace es generar desconfianza en las inversiones. Por eso que te digo que el primer paso es generar confianza. Luego de generar confianza, el gobierno tiene un problema inmediato, que es el problema del déficit fiscal. Te decía que el año pasado, por concepto petrolero, le ingresaron al país 40.000 millones de dólares. Y todo indica que este año vamos a tener quizás la mitad, 20.000 millones de dólares. Al país no le alcanza con eso. Estamos hablando que vamos a tener un déficit fiscal inmenso, que puede estar alrededor de los 30.000 millones de dólares. Venezuela necesita acudir a algún organismo a que le preste ese dinero, porque ese dinero es el que va a garantizar que se puedan importar la materia prima para las cosas que producimos, importar los alimentos, importar las medicinas, importar lo que nosotros necesitamos para vivir. El gobierno tiene que buscar de alguna manera un financiamiento para poder
resolver ese déficit, un déficit que es responsabilidad del gobierno, pero no vamos a caer en eso. Ya estamos claros y hemos sido enfáticos de que el modelo económico nos llevó a este desastre cuando tuvimos las riquezas más grandes que había manejado el país en nuestra historia. Pero en este momento tenemos que buscar que nos presten dinero. Eso va a significar que el ente que nos preste, llámese como se llame, lamentablemente el gobierno está bloqueado y encerrado en unos dogmas muy grandes, internos que tiene, que no le permite acudir a organismos internacionales porque ellos se encargaron de satanizar a esos mismos organismos que son los únicos que pudieran prestarnos ahora con tasas de interés bajos. Esos organismos nos van a exigir que nosotros le pongamos orden al desastre que tenemos. Es como cuando tú vas a un banco a pedir, el banco te va a decir, bueno, como yo sé que tú me vas a regresar eso. Igualito, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o cualquier organismo al que vayamos a pedirle dinero, nos va a pedir a los venezolanos que ordenemos el desastre que tenemos en la administración pública. Eso significa que hay que tomar medidas que van a ser duras para los venezolanos. Muchas de esas medidas pueden significar privatización de empresas, y tú sabes lo que significa eso. Eso significa sinceración de las nóminas, porque cuando llegue un empresario o una gran empresa adquiere otra y se va a dar cuenta de la cantidad de vicios que hay allí, por qué quebraron esas empresas, porque hay gente que está metida en la nómina, porque pertenece a un partido político, etcétera, etcétera. Eso significa que va a generar algunas situaciones difíciles, y por eso que se requiere de la gran reconciliación nacional, de un consenso para poder tomar esa medida. Guillermo, me quedan 2 minutos, pero me gustaría hacerte una pregunta acerca de este año. Es un año electoral. ¿Ya Copey tiene en la mira algún precandidato o alguien a quien brindarle su apoyo? Mira, fíjate lo siguiente sobre ese tema. Todo indica que este año es un año de elecciones, está en el cronograma, que es un año de elecciones. Yo particularmente creo que la situación del país es muy compleja, es de muchísima incertidumbre y no sabemos qué va a pasar en el país. Ojalá pues logremos salir de este atolladero y logremos encauzar el difícil momento que estamos viviendo. El caso de Copey, mira, nosotros estamos, como te lo decía al comienzo, escuchando a nuestras bases, escuchando a la dirigencia municipal, escuchando a la gente de las parroquias, qué opinan, cómo ven los liderazgos que están por allí sonando, ya los nombres que han salido a la calle, cómo ven la posibilidad de que el partido vaya con candidaturas propias. Bueno, hay una cantidad de gama de personas que están siendo analizadas en este momento, entre los que están en la palestra pública, que ya tomaron la decisión de ser candidatos, como algunos candidatos o algunos dirigentes de la misma organización. Nosotros vamos a tomar esa decisión con mucha responsabilidad ante el Estado, la vamos a analizar muy bien en comité regional ampliado, con los municipios, con las parroquias, con los distintos sectores, y va a ser una decisión que la vamos a hacer no pensando en nosotros, sino pensando en el Estado Monagas. La vamos a hacer con mucha responsabilidad y lo vamos a hacer en el momento oportuno. Yo creo que este no es el momento todavía. Bueno, muchísimas gracias Guillermo por haber asistido al programa. Amigas y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy y me retiro hasta el día miércoles porque estos 4 días de asueto son de carnaval. Yo les recomiendo mucha prudencia, traten de ser conscientes en lo que están haciendo. Recuerden que hay problemas también en los hospitales y no engrosse usted la lista de los días miércoles de personas víctimas de algún hecho violento o de algún infortunio, precisamente por los excesos del carnaval. Pórtense bien y nos vemos la próxima semana. Canta otra vez, no hay que sufrir, no hay que